Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que hoy, como casi todas las semanas, vamos a hacer una aproximación al escenario técnico del IBEX 35 y al de algunos de sus componentes ilustres. Como ven, en las dos últimas jornadas el IBEX ha tenido un comportamiento positivo, comparativamente hablando mejor, y ya era hora de que eso sucediera, mejor que el resto de sus homólogos europeos, casi como consecuencia exclusivamente de la actuación o la actividad de Inditex, que primero cotizó en positivo las expectativas de sus resultados y que ayer fueron corroboradas tras la publicación. Pero de todas maneras, observen que el IBEX no ha sido capaz de salir de esa zona de control que está representando pues el hecho de pivotar además de manera casi equidistante entre cuando está por arriba o cuando está por abajo, con respecto a la zona de los 7100. Ayer todo fue cerrar prácticamente en ese nivel y hoy en la apertura ya se ha ido bastante por debajo, prácticamente un 1% por debajo, como consecuencia también de lo que está aconteciendo y de cómo venían cotizando los futuros, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es verdad que digamos, por introducir un ligero matiz, es verdad que ayer fue capaz de romper al menos una resistencia, que era la resistencia inclinada que le ofrecía la directriz bajista que viene desde mediados de junio y que viene poniendo freno a cualquier avance desde entonces, pero es una señal menor, porque en realidad resistencias horizontales importantes no ha roto ninguna. La primera de ellas la encontraríamos en el entorno de 7.320 puntos, la siguiente en 7.670 y, por supuesto, los 8.000. Pero con todo, el índice está aún mucho más próximo a soportes que a resistencias, así que debemos seguir muy pendientes de ese soporte que presenta en la zona de 6.760 aproximadamente. Bueno, vamos a ver cómo transcurren las jornadas próximamente y sobre todo ver si Inditex es capaz de continuar con ese buen aspecto que tiene, aunque pues probablemente a corto plazo gran parte del recorrido lo pueda tener agotado, ¿no? Este es el gráfico de Inditex y como ven, ayer una ruptura al alza, además dejando un hueco alcista tremendo en la importante zona de resistencia que tenía en 24,10 y ahora a cortísimo plazo es importante que no cierre en ningún momento por debajo del 50% de la vela que nos dejó ayer. Por lo tanto, que no se nos vaya por debajo de 24,15, perdón, 25,15 en precios de cierre. Pero observen que cuando el título comenzó a reaccionar en marzo, como todos los mercados, cuando comenzó a reaccionar, el título se detuvo en el 0,618%, además clavado, en el 0,618% de Fibonacci de lo que había sido toda la caída desde febrero. Recordemos que el IBEX se detuvo en esta misma tesitura, se detuvo en el 0,5% solamente. Es más, ese precio también era más o menos tangente con la media móvil de 200 sesiones. Y en los máximos de ayer observen que ese mismo indicador, la media móvil de 200 sesiones, está sirviendo de freno para el precio. En todo caso, parece que meternos ahora tendría una recompensa más bien escasa, ¿no? Puesto que su recorrido potencial hasta la zona de resistencia brutal, que es la zona de 27, pues es escaso ese recorrido. Pero si no es capaz de sumar, que no lo sé, en las siguientes jornadas, al menos no parece proclive o susceptible de restar. Y eso es muy importante porque el resto de los títulos importantes, a excepción de Iberdrola, que bueno, sí es verdad que ha perdido gran parte de su potencial alcista a corto plazo, pero no parece en absoluto preocupante, pero sí lo está siendo la evolución, por supuesto, de Telefónica. Telefónica está volviendo y sobre todo simplemente con que se produzca hoy un precio de cierre similar a la cotización que ahora mismo tiene en 3,18 volverá a significar un nuevo mínimo en precios de cierre después de toda esta horrorosa secuencia bajista que sigue anticipando, pese a su contundencia, sigue anticipando una continuidad de las caídas y ahora mismo no presenta objetivos hasta la zona de 2,85 y, por qué no, los mínimos de 2002 en 2,55. Todo, que eso se cumpla o no, evidentemente, y en gran medida va a depender
de que el contexto general de los mercados no sea alcista y cuanto menos sea lateral bajista o directamente bajista, y eso está por comprobar. Pero es que tampoco suman, por supuesto, los grandes bancos. Aquí tenemos a BBVA y mucho ojo con ese soportazo que presenta en 2,37, observen, y es donde está. Si en precios de cierre empieza a perder esa zona de 2,37, tenemos un problema muy serio, porque probablemente coincidiría también con pérdida de soportes del mismo calado, de la misma contundencia, en el caso del Santander. Observen, la zona de 1,75, ¿eh? Y es donde está. Así que mucho cuidado con esos niveles. En fin, que el IBEX 35 es verdad que no está teniendo grandes problemas a corto plazo, pero es incapaz de romper prácticamente ni una sola de sus resistencias. Así que seguimos abocados, al menos en el corto plazo, a estar bastante más pendientes de soportes que de resistencias. Y en ese contexto, mucho ojo con los stops que hemos mencionado en los tres títulos importantes, bueno, otrora importantes del mercado español, y consecuentemente muy pendientes de los 6.760 del IBEX como nivel de soportazo a medio plazo. Bueno, pues no les aburro más. Un saludo, feliz fin de semana y por supuesto cuídense mucho.